episodio de mi podcast que se llama A través de mi calidoscopio. Yo soy Valeria García y estoy muy feliz de estar acá una vez más. Hoy quiero hablar de algo que sucedió hace 2 días acá en mi casa. Resulta que estábamos con un grupo de 8 amigas, algunas más amigas que otras, no son las que conté la otra vez, son otras, que también habían venido de Buenos Aires, otra la estaba conociendo, vive acá muy cerca de mi casa, otras 2 también viven acá, somos todas instructoras de yoga, de meditación, desde hace bastantes años. Y entonces le preguntaron a una de ellas si estaba saliendo con alguien, porque también era divorciada, y ella contestó: con la última relación que tuve, corté mi patrón vincular y ahora tengo pretendientes, pero no tengo ganas de estar con nadie porque estoy reacomodando el patrón. Entonces yo miré para abajo porque... Hola. Y otra de las amigas que es muy intuitiva y me lee mucho, mucho más grande que yo, tiene como 70 años, y me dice: Valecita, ¿vos por qué estás con esa cara? ¿Te pasa lo mismo? Bueno, en cuestión, 3 habíamos atravesado cosas muy parecidas, y entonces hicimos las bromas de que nos vamos a poner un pin, que diga cortando el patrón vincular. ¿Qué es esto de patrón vincular? De ahí viene la idea de hablar de esto. Y justamente esto es lo que trabajo en mi método. Yo creo que conté en algún episodio pasado que estaba construyendo un método nuevo de mentorías. Ya está listo el método, ya está funcionando. Y tiene que ver con los patrones. ¿Y qué son los patrones? Patrones hay en todos lados, ¿no? No hablo del jefe, hablo de otra cosa, ¿no? Hablo de eso que se repite, ¿no? Hay patrones en la naturaleza, hay patrones en el pelaje de los animales, hay patrones en cómo maneja un animal, ¿no? Que coma a cierta hora, que duerma a cierta hora. Todo está lleno de patrones que tienen que ver con una forma automática y repetitiva de algo, ¿no? Como se repite de alguna forma algo. Y esos patrones también están en nuestra mente. Son como caminos neuronales, ¿no? Esto no es como, porque a veces hay gente que piensa que todo es yoga, invento, esoterismo, y no. Esto tiene que ver con caminos neuronales que la ciencia estudia. Y son formas automáticas o repetitivas de pensar, de actuar, de interpretar, de reaccionar. Y vos podés haberlos adquirido estos patrones, no sé, en tu infancia, los podés haber adquirido en vínculos, en experiencias dolorosas, por la cultura de tu país. Hay patrones que se repiten en los países, por repetición de hacer algo de determinada forma. Incluso los pudiste haber adquirido por supervivencia emocional, porque no te quedó otra, ¿no? Que quizás un patrón es de supervivencia emocional. En tu infancia sentías que todo te lastimaba, porque eras muy sensible, entonces empezaste a desconectarte de tu mundo emocional. ¿Me siguen? O sea, es muy fuerte el mundo de los patrones. Pero el gran tema con los patrones es que nos llevan después a pensar realidades que no son la verdad, ¿no? Como por ejemplo, no sé, si no sufro no es profundo, ¿no? El amor tiene que doler. ¿Me siguen? Todo lo que no sea intenso no es amor, porque vos pensás que solo la intensidad es amor, o que, no sé, tengo que demostrar todo el tiempo mi valor y quién yo soy para que me quieran. El amor hay que ganárselo, ¿no? Así tenemos muchos patrones. Y la mejor forma de cambiar estos patrones tiene que ver con empezar a verlos primero, a identificarlos, porque no es la verdad, son cosas que programas que aprendiste, programas neuronales que aprendiste y quizás en un momento de tu vida te sirvieron para sobrevivir, pero te quitan tu libertad. ¿Me siguen? Yo les voy a contar un patrón muy grande mío que tiene que ver con, es un patrón de vida que tuve durante mucho tiempo y ahora ya siento que no me domina. Ujú. Saben que muchas veces en los cursos
que doy de respiración, de meditación, yo enseño un conocimiento de Sri Sri Ravi Shankar que tiene que ver con no ser la pelota de la opinión de los demás, ¿no? Y esto es muy profundo. Entonces, estuve pensándolo, cómo elaborarlo y atarlo con este tema de los patrones, cómo relacionarlo. Y no ser la pelota de la opinión de los demás también tiene que ver con todas esas veces que nos volvemos la pelota por buscar reconocimiento, ¿no? Por buscar reconocimiento de gente que te interesa, claramente, no buscas reconocimiento de cualquiera, ¿no? Hay hombres que incluso buscan validación constante de mujeres, ¿no? Esto es otro tema muy profundo que nos podemos meter cuando quieran, pero por eso están tan a full las apps de citas, porque es dopamina, em, valoración constante, como, pero mentirosa, ¿entendés? Como te dan like, ganas acá, ganas allá. Y es mentira, porque es un mundo. Bueno, ya nos podemos meter si quieren en otro episodio para hablar del tema, porque es muy vasto. Pero lo que quiero decir es que ese es mi patrón, ¿no? No el de la cita, justamente, el otro. Yo desde siempre busqué reconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando era chica no era mirada. No sentía que mis papás me escuchaban, me miraban. Entonces fue un mecanismo de defensa en donde yo tuve que hacer cosas para ser vista por ellos. Ser buena hija, ser aplicada. Y siempre me autoexigí mucho para que me vieran, porque yo sentía que si yo era yo misma, no me veían. Porque quizás era rara, ellos no me entendían. O sea, rara entre comillas, porque son rarezas que todos tenemos, pero tuve que esforzarme mucho para ser vista. Y eso es un patrón que siguió en mi vida. En la universidad lo mismo, yo era muy buena en la universidad. Era ayudante de cátedras, de 3 cátedras. O sea, me elegían para ser ayudante de cátedra porque era muy buena, porque estaba todas las clases levantando la mano, porque leía, porque era aplicada, porque me iba bien. Y porque tenía ideas, eso no tiene que ver con el patrón, pero tenía ideas como innovadoras sobre los casos y cómo resolverlos. Y para mí era, lo logré, ¿entendés? Como, y siempre esto me marcó, buscar reconocimiento. ¿Por qué? Porque no me lo podía dar a mí misma, porque no sabía cómo dármelo a mí misma, porque no había aprendido. Y yo no me daba cuenta la libertad que me quitaba ese patrón tan grande de buscar el reconocimiento afuera. Y no de cualquier persona, claramente, de la gente que yo admiraba, ¿no? Como la gente para mí antes, ahora cambió, se dividía en los que admiraba y los que no, ¿no? Entonces, de los que admiraba, yo quería el reconocimiento. Y tan grande era este reconocimiento que en cualquier lugar en donde yo estaba, buscaba destacarme y ser la mejor. Y muchas veces a costa de perder libertad o de hacer cosas que ni quería. ¿Y cuál fue el momento clic más grande en donde yo me di cuenta de este patrón? Fue cuando me fui a vivir a Guatemala, ¿no? Yo estaba perteneciendo a una organización que todavía sigo siendo parte. Yo buscaba el reconocimiento, ¿no? Yo quería ser la mejor de todo. Coordinar grupos, porque aparte soy muy buena coordinando, liderando grupos. Tengo como un liderazgo natural muy grande, en donde la gente se siente inspirada, donde no bajo línea, como soy muy fuerte, puedo cuidar de de toda la gente del grupo. Y esto no lo digo desde el ego, lo digo desde un lugar de reconocimiento de tus cualidades, que ni siquiera son tuyas, son de la creación, porque como te vas y te vas sin nada, no es que te llevas en el epitafio las cualidades. ¿Cómo se entiende? Pero está bueno reconocer las cosas en las que sos bueno. Soy buena cocinera, lo digo. No soy muy buena para los deportes, también lo digo. Soy buena manejando, lo digo. Soy buena liderando, tengo un liderazgo natural muy grande, me sale fácil, inspiro a la gente, soy fuerte, cuido de todos, veo como un poco más arriba la situación, no me engancho con lo chiquitito.
inspiro con el ejemplo, no bajo línea, soy recontra liviana, no me gusta pelearme con nadie, pero sí digo las cosas cuando hay que decirlas, sin pelos en la lengua. Entonces siempre como que yo era llamada para liderar grupos. En todos los equipos, hasta cuando estuve en los grupos de la iglesia me pasó. Y este aquí, que en el año 2017, cuando estaba iniciando, finales del 2016, me dijeron, vale, queremos que seas parte del equipo que se va a trabajar a Centroamérica para la organización en la que yo estaba trabajando, el Arte de Vivir. Vas a ir, vas a tener dos países, bueno, entre un equipo nos dividimos los países. eh, Ahora como lo cuento parece que estábamos jugando al TEL, pero no. Y cada uno va a trabajar en este país eh, con los desafíos que cada uno tiene, porque no es lo mismo Costa Rica, Panamá, que Guatemala, El Salvador. Bueno, a mí me tocaron dos. Y vos llegabas ahí, yo dije que sí. No sé cómo dije que sí, porque nunca me había querido ir a vivir a otro país. Y si hubiera elegido un país, hubiera sido algún país de Europa o donde hablen otro idioma para practicar otro idioma. Por más de que yo amo Guatemala ahora porque lo conozco, no era un país que estaba en mi radar, ¿no? Ni siquiera había pensado irme alguna vez de vacaciones ahí, nada. Ahora lo amo porque lo conozco, mismo que El Salvador. Le mando un beso a todos mis oyentes de ahí porque tengo un montón. Y bueno, cuestión que fui. Yo no conocía a nadie, iba a dar cursos de respiración, talleres motivacionales, a trabajar con organismos del gobierno, como ir abriendo cosas que se iban dando, ¿no? Y no sé cómo dije que sí, la verdad, de ir. Primero que yo pensé que era un país del Caribe y es un país donde hay montaña, altura, o sea que hacía frío. Yo llevé ropa de verano. Dejé todo acá, dejé mi casa y dejé mi familia. Pasé la primera noche en Guatemala en una casa y en una casita donde me habían dado un cuarto y fue durísimo para mí. Esa primera noche me morí de frío, la habitación había mucha humedad. Al otro día me acuerdo que fui a un lugar que se llama Semaco que venden acolchados y cosas del hogar y me compré un acolchado de pluma porque digo, yo no vuelvo a pasar frío. Pasé por las góndolas de los juguetes y yo cada vez que iba a un lugar donde había juguetes le compraba a mis sobrinas algo, siempre. Y entonces dije, ay, todos los juguetes que en Argentina no llegan, qué buenos que están. Y cuando pensé en comprarles, digo, pero ¿para qué si no sé cuándo las voy a volver a ver? Y entonces ahí en el medio de esas góndolas me cayó la ficha de lo que había hecho. Obviamente me puse a llorar, con un dolor, una angustia que no les puedo explicar. Porque yo dije, ¿cuánto tiempo voy a pasar sin ver a mis sobrinas? Para mí eran todo. Yo las había cuidado cuando eran bebés, me las llevaba a trabajar conmigo, vivíamos en el mismo edificio, en el mismo piso. Ellas entraban todas las mañanas cuando después crecieron un poco más a mi casa. Tenían llave, obvio. Mi hermana les abría, entraban. Estaban siempre conmigo. Era como yo parte de su vida. Entonces, como yo nunca hubiera tomado esa decisión si no hubiera sido porque yo estaba arrastrada por mi patrón. ¿Se dan cuenta? ¿De qué? De buscar ser la mejor, de buscar ser reconocida. Y en realidad no era lo que yo quería. Era lo que mi patrón me arrastraba a hacer. Obviamente estuve 4 años entre los dos países. Una vez por semana viajaba a El Salvador. Al principio iba en colectivo. Durísimo, porque la frontera era durísima. En El Salvador estaban las maras, que era el crimen organizado. Zonas rojas por todas partes. Fue durísimo, pero yo le metí tanta onda que a los 7 meses ya había logrado tener una casa grande, que era una sede, que vivía ahí. Había vuelto a Argentina, había vendido la moto que tenía, juntado la plata y volví y me compré una camioneta.
una camioneta encima divina, porque ahí llegan muchas cosas que vienen de Estados Unidos. Y, y bueno, estaba como dominando, ¿no? Pero había trabajado un montón. Yo no tenía sábado, no tenía domingos. Trabajaba hasta cualquier hora de la noche. Como no había recursos económicos, muchas veces no cobré sueldo al principio. Mm, o tardíamente. Manejaba todo yo, porque no me quedaba otra que hacer las redes sociales, hacer el marketing, hacer los flyers, hablar con la gente. Después ponía mi mejor cara, me cambiaba, daba los cursos, después me iba a la reunión con no sé quién del Estado, después no sé qué, todo lo terminaba haciendo yo. Y empezó a cambiar eso, ¿no? Porque cuando yo me pongo una meta es por eso y le dedico todo de mí. Entonces cambió un montón. Pero después, una vez que lograste ese reconocimiento, porque no, mirá lo que hizo Valeria, y me terminé convirtiendo en CEO de los dos países, ¿no? Era como la gerenta de los dos países, la coordinadora de los dos países. El que toma tanta responsabilidad después tiene mucho poder, porque es el que decide, porque vos sos el que sabe, el que maneja, el que hace, el que le pone el cuerpo, las ganas. Me terminé siendo muy conocida en los dos países, también tenía un podcast re famoso ahí, que lo grababa en un estudio, además, me llamaban como referente de yoga. Iba a la casa del embajador de la India, que me invitaba a todas las reuniones como referente de yoga, de meditación, daba conferencias para un montón de gente, cosas municipales, acuerdos, conocí a un montón de políticos, conocí muchísima gente. Y, y todo eso fue porque una vez que vos llegás a eso que querías en tu patrón, después tenés que sostenerlo también. ¿No? Yo llegué a tener ese reconocimiento de la gente que admiraba y del lugar, ¿no? Porque me hice muy conocida, de verdad. Todos los seguidores que tengo en Instagram, la mayoría son de ese tiempo. Y también de cuando hice lo mismo en Argentina. Pero digo, después tenés que sostenerlo. Y a mí me causó mucho dolor, porque ese patrón me quitó mi libertad. O sea, yo no decidí libremente. Yo decidí por eso que es esa forma automática que te lleva a hacer algo, a accionar de una forma. ¿Y qué dejé atrás? Lo que más amaba, que eran mis sobrinas. Todas las noches igual las llamaba, les contaba un cuento, les inventaba un cuento. Estaba re presente en los cumpleaños, pero me perdí muchas cosas por 4 años de mi familia. ¿Se dan cuenta? Y ahora cuando voy para atrás me sigue dando dolor, ¿no? Porque como ahora no lo haría, ¿entendés? Ahora quizás haría otras cosas con otros patrones, pero cuando pienso en eso me sigue dando dolor, ¿no? Porque incluso mi abuela, que era como una mamá para mí, estaba enferma, estaba en un geriátrico, yo la podía ir a ver cada vez que volvía a Argentina, que no era seguido, falleció y yo no estuve. ¿Se dan cuenta? Es como que todo eso lo hice, lo decidí sin verdadera libertad. Libertad es la que tengo ahora, porque yo dejé ese patrón atrás. Y lo dejé cuando pude dejarlo, cuando me dio tanto dolor que dije, basta, aunque no seas la más exitosa, sé lo que quieras. Y así fue que volví. Y dije, dejo todo esto atrás, que también había fama, porque yo salía en la tele. Dejo todo esto atrás, pero yo voy a ser libre de esto. ¿Se entiende? Voy a ser libre. Y me costó un montón, ¿no? Porque después, en que vos cortás algo así, viene un vacío, ¿no? Como de repente tenía mucho poder, era muy reconocida, me llamaban para miles de cosas, incluso en otros países. Era como un ejemplo y todo eso ya no estaba. Y yo dije, qué efímero que es. Porque dejas de ocupar ese lugar, ese rol de poder y ya no está más ese reconocimiento.
Y dije, mirá como algo que en realidad no vale nada, me quitó tanta libertad y me dio tanto dolor. ¿No? Porque es el día de hoy que te digo que yo no estuve cuando falleció mi abuela y me duele. Que yo no estuve en un montón de actos de mis sobrinas y me duele. ¿Me siguen? Y pasó un montón de tiempo, porque fue 2017, 2018, 2019, 2020 y creo que, no sé, volví en el 2021. ¿Me siguen con esto? Entonces, fíjate, acá yo lo veo claro porque lo veo en el pasado, pero vos tenés tus patrones, yo tengo los míos, y te llevan a un lugar de vacío, porque después tenés que alimentar esos lugares donde vos estás. Yo no soy una workaholic, no soy una persona que le encanta trabajar y disfruta. ¿Me entienden? Como a mí me gusta disfrutar de la vida, más estilo Tauro. Me gusta disfrutar de los placeres, descansar, viajar, consentirme. No es que soy una persona que está todo el día trabajando y disfruta de estar todo el día trabajando. Pero yo lo hacía porque no tenía libertad. Al seguir este patrón que me llevaba, me llevaba, me llevaba. Y cuando lo descubrí, fue un vacío doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Y eso es lo que generan los patrones. Algunos te duelen más, otros menos. Y en algún momento de tu vida tuviste que incorporarlos para algo. Pero después ya no te sirven porque te duelen y te quitan libertad. ¿Se entiende lo que estoy queriendo transmitir? Ese era un patrón mío de vida, pero repetimos patrones en las relaciones también. ¿Mm? Después cambió todo eso, como yo ya no empecé, ya no divido a la gente ahora en admiro, no admiro. Ahora admiro a todos, se lo juro, pues es cierto que todos tienen algo que aportar. Como que es tan importante alguien que tiene tareas grandes como alguien que tiene tareas chiquitas, alguien con mayor intelecto, alguien con menor. Como da igual, yo ahora admiro la humanidad y la rareza de las personas, esas cosas que las hacen únicas. Como a veces me quedo re mirando a la gente. Gente normal, ¿no? Gente común y corriente. Y la quedo mirando y observando y le miro los ojos y admiro profundamente lo que está haciendo. Y algo, rasgos, cosas que admiro, no sé. ¿Me entienden? Y ese patrón cambió. Si no, no estaría acá viviendo en el medio de la nada, en el medio del campo. Pero este aquí que a veces me vienen sombras. Ah, entonces le contaba a una amiga que cada vez que me observo un montón, yo me observo un montón. Entonces, cada vez que me viene una sombra de eso, me digo, picarona, ¿estás ahí de nuevo? La picarona es mi mente, que otra vez me quiere llevar a esos lugares dolorosos donde yo no quiero estar. ¿Se entiende? La picarona es mi mente. Ah, picarona. Otra vez que vas a caer ahí, ¿no? Entonces digo, ¿esto lo estoy haciendo para buscar reconocimiento o lo estoy haciendo porque realmente quiero? ¿Se dan cuenta? Porque me vuelvo a observar. Me vuelvo a observar. Y algo que tiene que ver con los patrones se llama tapas. Tapas es hacer algo completamente contrario a lo que querés. ¿Qué sería? Si un patrón tuyo es comer mucho azúcar, es dejar de comer azúcar. Es una disciplina consciente, es una austeridad. Es tu capacidad de sostener algo aunque te incomode. ¿Me siguen?
Yo en un momento de mi vida tomaba mucho helado, pero helado como una cobija, ¿no? Yo había tenido un día difícil, llegaba a la casa y me pedía un cuarto de helado y me lo comía. Y eso me daba como un mimito al alma. ¿Ah? Muy em, luna en cáncer. Pero la verdad que el helado me hacía re mal. Primero me hace re mal por el frío. En realidad a todos nos hace mal, pero bueno, a mí me hacía mal por el frío, que me apagaba el acné, que es el fuego digestivo. La leche a mí me hace mal, no puedo tolerar la leche. Y el azúcar. O sea, las tres combinaciones más malas que a mí me hacían mal. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tapas. Una disciplina consciente. ¿Para qué? Para cortar ese patrón de volver a la casa, haber tenido un día difícil y pedirme un cuarto de helado e irme a la cama a mirar una serie. Al principio lo extrañaba, lo necesitaba. Y ahora no tomo helado. Tipo, ni me gusta. No quiero ir a una heladería. Si alguien me invita a tomar un helado, digo que sí, pero después me pido un café. ¿Me siguen? Porque yo ahora no negocio que algo que me hace mal. ¿No? Y algunos dirán, bueno, pero un heladito chiquitito. No, porque para mí, yo no lo veo como lo que era en ese momento. Un placebo. Yo lo veo como leche, frío y azúcar. ¿Por qué no voy a meter eso adentro mío? ¿Se entiende? Pero necesité hacer una disciplina consciente de que cada vez que quería, no hacerlo. Y mi mente me decía, ay no, pero hoy solo porque hoy tu día fue muy duro. No hacerlo. Austeridad, capacidad de sostenerlo. Y no es un castigo, no es un castigo, porque a la larga eso te trae muchos beneficios. Estar un tiempo sin tener sexo, por ejemplo, es uno de los tapas más grandes. ¿Mm? O en alguna de las otras cosas que nos perdemos. ¿No? Pero hay mucha gente, no sé por qué se me vino a decir esto, pero hay mucha gente que se pierde en el sexo. El otro día me habló un amigo de Buenos Aires y me contó que estaba recontra perdido en las apps de citas. Y yo sé que era alguien que quería tener una pareja. Entonces me decía, yo quiero tener una pareja. Se bajó las apps de citas y de repente me contó que estaba en un mes con 6 mujeres diferentes, con algunas repetía, con otras no, pero que estaba totalmente perdido en la conquista y estar con una, con otra y buscar esa validación constante afuera. Entonces me contó que se sentía muy mal porque se dio cuenta que empezó a ver a las mujeres como una conquista, como un pedazo de carne más. Y entonces le dije, tenés que hacer tapas. Tapas quiere decir cortar con eso, pero cortar de raíz. Porque uno se cree que a veces maneja esos patrones. Él cayó en un patrón, claramente. Y encima el sexo te puede perder un montón. ¿Mm? Y le digo, tenés que hacer tapas. Primero tenés que bajar las apps de citas, sacártelas. Porque estás re perdido ahí, en esa búsqueda de dopamina constante, de validación, validación, validación. No es un castigo. Vas a cortar con algo que te genere dolor, porque él me lo estaba contando, que le generaba dolor. En lo que se había convertido y en lo desequilibrado que estaba, porque es una energía que si quieren en otro episodio podemos hablar. La energía sexual es la misma energía vital. ¿No? Suben y bajan por los chakras, podemos hablar de esto. Es la misma fuerza vital que vos usás para crear tu vida, tu fuerza de vida. Y si vos solamente la trabás en el chakra sexual, en los genitales, y la expulsás toda por ahí, tu vida se vuelve caótica, porque no la estás usando para crear tu vida. ¿Me siguen? Y si encima lo haces de manera dispersa,
te pegás la energía de las demás personas. ¿Se entiende? Por eso es tan importante tener sanidad también en lo sexual. Podemos hacer otro podcast porque esto hay mucho para hablar, mucho. Pero vos cuando compartís un encuentro sexual con alguien hay un intercambio de energía re grande, ¿no? Porque empezás a vibrar en una frecuencia vibracional en donde te abrís y entra la energía del otro. Y si vos a su vez, imagínate, ¿no? En las apps de citas que muchas veces no sabés quién es del otro lado. Pues una loca, un loco, un mentiroso, ¿no? Alguien esquizofrénico que tenga brotes psicóticos, no tenés ni idea. Y esa energía te entra, pues un drogadicto incluso, ¿no? Esa energía se te pega. Y después se te pega la del otro y la del otro y te empezás a volver caótico. Y eso no es higiene emocional. Entonces por eso es tan importante cuidar también nuestra energía sexual, ¿no? Y te lo digo yo, que soy muy sexual. Pero es importante cuidarla, ¿m? Porque es tu misma energía vital, la que después te permite crear, vivir, avanzar, accionar. La gente que está totalmente perdida en las antecitas deja de tener una vida ordenada, deja de crear, deja de tener objetivos, de querer cosas concretas, porque entra en un modo inercia. Lo sexual descontrolado te lleva a una inercia. Y eso después genera apatía. Y genera que no haya vivacidad en tu vida, que no te sientas vivo. Te sientas como en una inercia y después un vacío. Eso es lo que me contaba él, que se siente vacío. Claro, claro, obvio. Porque es placer en el corto plazo. Sí, re placer, re validación. Mirá, mirá, mirá. Pero es corto plazo, a la larga te genera dolor. Y también es un patrón vincular en el que caemos fácil. ¿Qué hacer? Tapas. Tapas es cortar. Cortar con eso hasta que lo puedas volver a manejar. Al principio te va a costar un montón. Porque vas a necesitar, bueno, ¿y ahora con quién hablo? Tipo, ¿con quién hablo? ¿No? Pero después te vas ordenando y te vas acomodando en tu energía. Y otra vez te empezás a encauzar y vas. ¿Se entiende? A veces para cortar ciertos patrones necesitamos hacer tapas, tapacia. Es cortar. Lo mismo con el alcohol, si estás perdido en el alcohol. Cortar, dejar de tomar por un tiempo. Hasta que te puedas ordenar. Después puedes volver. Pero volvés diferente, volvés ordenado, volvés dueño de vos. ¿Se entiende? ¿Qué es esto de los patrones vinculares? Hay algunos que no los vemos, no tenemos ni idea que están ahí. Hay otros que los vemos, nos dan dolor. Hay otros que los podemos tolerar un tiempo más. El asunto es que seas coherente con vos mismo, con lo que te está pasando, con lo que estás sintiendo, con lo que estás actuando. Que seas coherente con lo que querés. Y cuando empeces a hacer pequeñas acciones para salir de estos patrones, te volvés cada vez más fuerte. Te reforzás a vos mismo que sí sos capaz. ¿Se entiende? ¿Mm? Es posible salir de todos tus patrones. Yo salí de un montón. Y todavía tengo un otro montón, ¿no? Pero es muy interesante. Muy interesante. Bien, y volviendo a que les conté lo del método, creé un método nuevo justamente para tratar esto, porque muchas veces vos te das cuenta que tu vida está en círculo, ¿no? Como que no avanza, no sabes para dónde, no la ves, eh, estás ahí trabado. Vos querés hacer cosas, pero no entendés dónde estás. Querés o ves que alguien es exitoso, que hace cosas y vos querés lo mismo para tu vida, quizás con otras metas,
pero no la ves para dónde. Este método que ideé, que son varias sesiones, tiene que ver con eso. Es un proceso corto, relativamente corto, en donde vos tenés una pequeña entrevista conmigo, 30 minutos, yo te digo si podemos avanzar con el método o no, y después son 6, 8 sesiones, depende de lo que vos tengas que trabajar, y tiene que ver con esto, con entender a veces a dónde queremos ir, y también entender dónde estamos, dejar de engañarte a vos misma, ¿no? Un ejemplo, hay muchas mujeres que me dicen, yo quiero tener una pareja sana, ok, entonces empezamos a indagar. ¿Y qué estás permitiendo? Ah, y a veces son algunos cambios que tienen que ver con estándares, con límites, con entender los patrones que te llevan a elegir ese tipo de parejas. Ah, hablaba con una consultante que me dijo, yo suelo maternar a mis parejas. Bueno, entendamos, porque no vas a tener una pareja sana hasta que entiendas desde dónde partís para terminar maternando y atraer ese tipo de vínculos. ¿Me siguen? Entonces, este es el método. Está muy bueno, tengo muy buenos resultados. Es un método en el que estuve trabajando bastante tiempo. Si querés, me podés mandar un correo electrónico, valeriajgarcia@gmail.com. Te cuento de qué trata. Si te sirve, podemos tener una pequeña entrevista, 30 minutos, saber si podemos avanzar o no. También trabajamos con una parte somática que tiene que ver con el cuerpo, porque vieron, a veces lo que nos pasa no es solo mental y emocional, tiene que ver con una experiencia corporal. Trabajamos también con algo de astrología y con tu niña o tu niño interior. Es un método muy, muy lindo, del cual estoy muy orgullosa y súper a disposición de que a alguien le pueda servir y pueda crecer y pueda ser más libre, ¿no? Porque yo siento que de lo que trata todo este asunto es de que podamos ser más felices y más libres. Y también tiene que ver con todo lo que yo me tocó atravesar durante estos años, con conciencia, con herramientas. Así que bueno, no sé, hoy creo que ya terminamos por acá. Si me querés escribir, también lo puedes hacer por el Instagram, me puedes escribir por WhatsApp, si tenés mi WhatsApp. Lo hablamos, lo charlamos, me encantaría poder ayudarte. Y bueno, acá estoy, para vos, para lo que necesites. Seguime en mi canal. Gracias por estar, gracias por los comentarios, por las cosas lindas que me dicen, que son un montón y me dan más ganas de hacer lo que hago. Así que bueno, nos vemos la próxima. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better